Bueno, vamos a orar, amén. Amén, gloria a Dios. Amado Señor y Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, Padre, y por todo lo que has hecho, haces y harás en nuestras vidas, Padre Santo. Ponemos, Padre, en nuestro corazón para escuchar tu palabra, para aprender de ti, para aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta mañana sea tu Santo Espíritu, Señor, enseñándonos. Sea tu Santo Espíritu hablándonos, Padre. Que podamos comprender tu palabra, que esta palabra no quede vacía, sino que dé fruto en nosotros, en nuestros corazones. Ponemos delante de ti nuestras vidas y asimismo ponemos, Padre, a nuestros familiares, a nuestros allegados, a nuestros conocidos, Señor, que tanto sabemos que te necesitan, Padre, que sabemos que son los últimos tiempos, sabemos que el final se acerca, sabemos que el momento glorioso en que el Señor Jesucristo vendrá por tu iglesia, por nosotros, está próximo, Señor Jesús, está próximo a venir, Padre, y nos esperamos con los brazos abiertos, pero acudimos a tu misericordia por aquellos que aún no han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, para que les muestres el camino, para que nos ayudes, Señor, a dar buen testimonio, para que seamos capaces de llevar tu palabra y llevar tu evangelio bien alto cada día. Dejamos todo en tus manos, Señor, guíanos, transfórmanos y úsanos, Señor, conforme a tu santa y perfecta voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios, bendito sea. Amén. Vamos a la palabra del Señor, vamos al libro de Éxodo, capítulo 14, por favor. Éxodo capítulo 14, versículo 21 al 31. Salud. Éxodo 14, 21 al 31. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén, amén. Dice así la palabra de Dios. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a la derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Amén. La gloria para el Señor. Pueden sentarse. Entonces hemos estado estudiando el éxodo del pueblo de Dios camino a la tierra prometida, ¿verdad? Y después de que salió de Egipto, pues el faraón no estuvo muy contento.
y comenzó a perseguirlos, ¿cierto? Y mandó su ejército, y se llevó él mismo, salió y con su ejército y empezó a perseguirlos. Y el Señor, ¿qué hizo? El Señor protegió a su pueblo, levantó una nube que antes de que los egipcios pues los alcanzaran, la nube lo que hacía era protegerlos del calor tremendo que hacía en el desierto, porque ellos iban por un desierto y con la nube los protegía y no dejaban que se asolearan, ¿sí? Porque es una temperatura muy alta, y de noche era una columna de fuego que lo que hacía era calentarlos y alumbrarlos del camino por donde debían transitar. Y entonces de esa misma columna y esa misma nube fue lo que detenía el camino del faraón. Eso se puso, y entonces alumbraba para el pueblo de Israel, pero era oscuridad para los egipcios que iban tras del pueblo de Israel. Y entonces iban en el desierto y el Señor iba cubriéndolos y guardándolos del peligro de los egipcios. Ahora en estos versículos vemos cómo los egipcios los alcanzaron y quedaron en el mar, frente al mar Rojo, quedó todo el pueblo de Israel. Y si leyéramos unos versículos antes, veríamos cómo el pueblo de Israel se atemorizó y empezó a renegar y dijo que en Egipto habían tumbas donde ellos hubieran podido morir y quedar allá, pero que por qué los habían sacado al desierto para morir ahí. Y ahí fue que el Señor se manifestó y les dijo que no temieran, y ahí fue cuando Dios le dio la instrucción a Moisés que extendiera su mano para guardar a su pueblo, para que hacia el mar, extendiera su mano hacia el mar para que el mar se abriera y su pueblo pudiera pasar. Entonces, después cuando ellos pasaron, ordenó a Moisés que extendiera otra vez su mano hacia el mar para que el mar se cerrara, y de esa manera destruyó a los egipcios que perseguían al pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora esa misma experiencia de pasar el mar Rojo del pueblo judío es la que nosotros los creyentes tenemos cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, cuando creemos en el Señor Jesucristo, y ya vamos a ver algunas comparaciones. Leamos el versículo 17, el de Éxodo 14, versículo 17. Perdón, 27. El versículo 27 dice: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Amén. Entonces Dios destruye a los egipcios para librar y proteger a su pueblo, ¿sí? Salieron victoriosos los judíos de ese momento. Ahora Cristo hizo lo mismo. Todos esos demonios que nos perseguían, ¿sí?, para destruirnos, para desviarnos del camino del Señor, para llevarnos hacia el pecado, hacia la inmundicia, fueron destruidos por el Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Él en esa cruz nos dio libertad, nos dio salvación. Amén. Y Dios nos hace más que vencedores por medio de esa obra redentora del Señor Jesucristo. Y nos da la victoria sobre el enemigo y sobre las acechanzas del enemigo, ¿sí? No en el sentido en que nosotros lo vamos a confrontar, no, porque Cristo ya lo venció. Es en el sentido en que esas acechanzas nos llevaban hacia el pecado. Y si ahora Cristo mora en nosotros, pues nosotros no tenemos que dejarnos desviar por el pecado, ¿eh? Sino debemos ser esforzados y valientes, Dios liberó a Israel del dominio del faraón, y asimismo el Señor Jesucristo nos ha liberado del dominio de Satanás y del pecado. Dios destruyó al faraón y a su ejército, asimismo Cristo destruyó a Satanás y a sus demonios. Y Dios separó a Israel de Egipto, y asimismo el cristiano es separado del mundo. Sabemos que estamos en este mundo, ¿verdad? Que vivimos en este mundo, caminamos en este mundo, pero no somos de este mundo,
Nuestra ciudadanía es celestial, allá en esos lugares donde el Señor Jesucristo dice que Él mismo se fue a preparar un lugar especial para nosotros. Amén. Y que algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, Él vendrá por nosotros y nos llevará. Amén. Nos llevará a ese lugar. Pero mientras tanto, debemos pues permanecer firmes y continuar en el camino que el Señor nos ha puesto delante. Amén. Y Dios espera que nosotros no volvamos al mundo. Así como los judíos pretendieron y decían, ¿por qué no nos devolvemos a Egipto? Que allá teníamos comida, que allá teníamos casas, que allá teníamos agua, que allá teníamos el sustento. ¿Sí? Eran esclavos, los maltrataban, los hacían construir edificaciones, incluso los hacían conseguir la paja para hacer esas edificaciones ellos mismos. Fue una persecución tremenda y aún así querían volver, y aún así es el ser humano. ¿Sí? Nosotros a veces siendo ya creyentes, a veces por los deseos de la carne, por el pecado, queremos volver a ese pecado, volver a ese mundo, ¿sí? Porque es algo real, ¿no? Que el pecado a los ojos de los hombres de la humanidad como tal no es desagradable, porque si fuera desagradable, pues nadie pecaría. Entonces, en ese sentido es que nosotros debemos luchar contra el pecado. Entonces, cuando nosotros cruzamos por ese mar rojo, comenzamos una vida separada del mundo, ¿sí? Estamos en el mundo, pero podemos vivir una vida separada del mundo en el sentido de separarnos del pecado, en el sentido de dejar atrás el pecado y seguir con el Señor Jesucristo adelante. Amén. Y es en el sentido de cambiar nuestra forma de vivir, la forma en que nos comportamos, en la que actuamos, hasta en la que pensamos, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que el pecado tiene su raíz en los pensamientos, ¿sí? En el corazón. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca también, pero también de lo que hay en nuestro corazón es cuando vamos hacia las cosas, hacia nuestra forma de actuar. Es ahí que debemos nosotros permitir que el Señor cambie nuestro corazón, cambie nuestro ser, nuestro interior, por medio de ¿qué? De su palabra y de la comunión con Dios, y que de esa manera ahora nosotros podamos ser esas nuevas criaturas que quiere el Señor que seamos. Podamos cambiar nuestra manera de vivir en el sentido de abandonar el pecado, de dejar el pecado atrás. Amén. Entonces, eso que vivió el pueblo judío de manera literal, pasando el Mar Rojo, es lo que el creyente hace cuando vive, pero de una manera espiritual, ¿sí? Que deben pasar por medio de ese mar en figura de, por ejemplo, es una figura del bautismo cristiano, ¿sí? Veamos aquí un segundo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2. Amén. 1 Corintios capítulo 10 versículo 1 y 2 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Sí? Entonces Pablo compara el cruce del Mar Rojo con el bautismo. Dice que todo ese pueblo que cruzó el mar fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿sí? Entonces esa palabra bautismo significa sumergir, meter en algo, o sea, meter algo en agua, ¿sí? Entonces, cuando se bautiza un creyente, se sumerge en el agua, como lo hemos hecho la mayoría, pero cuando sale el agua, sale en victoria. Amén. Entonces, el pueblo de Dios entró al mar, y aunque el pueblo de Dios no se mojó porque el Señor había apartado las aguas, ¿verdad?
pero cuando salió al otro lado salió victorioso. Amén. Ya su enemigo estaba derrotado. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Amén. Ahora el cruce del Mar Rojo puso a Israel bajo el liderazgo de Moisés. Y asimismo el cruce del Mar Rojo nos pone a nosotros los creyentes bajo el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, es decir que los israelitas quedaron bajo las órdenes y la autoridad de Moisés, y asimismo nosotros debemos quedar bajo, cuando nos bautizamos, y ahorita hablamos más allá, quedamos bajo el dominio y la autoridad de Cristo, porque el bautismo es ese reflejo, ese simbolismo que realmente entregamos nuestra vida al Señor. Amén. Entonces la idea del bautismo es como cuando es sumergido en el agua, ese viejo hombre queda sepultado. ¿Sí? Ese es el simbolismo, que cuando una persona se bautiza sumergida en el agua, es como ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, esa vieja manera de vivir desviada hacia el pecado, queda ahí como sepultado, pero cuando sale del agua resucita en una vida nueva, ¿sí? En una vida dirigida a Cristo. Esa es la idea fundamental, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere realmente en nuestras vidas. El bautismo cristiano es una figura perfecta de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Amén. De esa obra que Él hizo por nosotros cuando nos bautizamos, creemos en eso que hizo el Señor Jesucristo y es una figura de esa perfección que hizo Él. Entonces, cuando la persona es sumergida, simboliza en la muerte, ¿sí? Cuando la persona queda en el agua por un momentico, simboliza la sepultura, y cuando la persona es levantada al salir, simboliza la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Y eso resulta en una vida completamente nueva, ¿sí? Es una figura del bautismo cristiano. Romanos 6, por favor. Más atrás, Romanos 6, capítulo 6, versículo 1 al 3. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 3. Amén, gloria a Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Entonces dice que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo y recibe como Señor y Salvador al Señor Jesucristo, se bautiza, ¿verdad? Ese es como el siguiente evento. Pero lo primero que sucede cuando alguien cree realmente en el Señor Jesucristo es que es bautizado en el Espíritu Santo, en el sentido en que el Espíritu Santo viene a habitar en él, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y eso tiene efecto cuando creemos en el Señor Jesucristo y viene a habitar en nosotros el Espíritu Santo. Ese es como el primer bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo. Y en el momento como que la persona dice que hubiera muerto a esa vieja naturaleza, sepultado a ese viejo hombre, ahora es bautizada por el Espíritu Santo. Se espera que la persona tenga una resurrección a una vida completamente nueva. ¿Sí? Eso es lo que se espera, que la persona tenga esa resurrección, ese cambio de vida, ese cambio de actitud, ese cambio de pensamiento, ese cambio de mentalidad, que ya no quiere ir hacia el pecado, sino que quiere ir hacia la gloria de Dios. Amén. Entonces, más adelante, cuando la persona ya toma la decisión de bautizarse en agua, esto simboliza también lo mismo, lo que sucedió en el momento de la resurrección. Por eso cuando Pablo hace referencia que si ahora en Cristo se puede pecar, ¿sí?
hacer lo que uno quisiera o lo que uno quiere y perseverar en el pecado para que sobreabunde la gracia, como decíamos ahí. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo dice que de ninguna manera, ¿sí? Dice que cómo vamos a pecar, cómo vamos a seguir pecando si se supone que ya murimos con Cristo. O sea, esa persona que le gustaba el pecado muere y vive una nueva, ¿sí? Hemos muerto al pecado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso es nuestra lucha diaria contra la carne, ¿no? Porque la carne, o sea, estamos igual en esta carne, igual siempre hay como que esa mentalidad de pecado en el ser humano, y es cuando más debemos ser esforzados y valientes para luchar contra la carne, contra el pecado, porque a la carne le gusta el pecado, eso sí es verdad, y debemos seguir luchando. Y bueno, y haciendo como esa comparación, un pastor explicaba, hacía una comparación de esa nueva vida y esa antigua vida, y era como que aquí teníamos una carpa donde estaba nuestra vieja manera de vivir, donde está esa vieja naturaleza como éramos antes sin Cristo, y a este lado podría decir que estaba otra carpa, que es la carpa donde está la cobertura espiritual, ¿sí? O sea, la cobertura del Espíritu Santo, con toda nuestra nueva naturaleza, ¿sí? Con las obras que nos hacen santificarnos, ¿verdad? Y qué es lo que se requiere, y digamos que en medio de las dos carpas hay un espacio, ¿cierto? Entonces, cuando una persona se hace creyente, sale de esa antigua carpa, ¿cierto? Y pasa a esta nueva carpa, ¿sí? O sea, sale de esa vieja carpa donde estaba metido con el pecado, con la inmundicia, con la inmoralidad, con todas esas cosas antiguas que ya no deben morar en nosotros, dice, y cruza a través de Cristo. Cristo está en la mitad, y por medio de Cristo es que nos hace pasar hacia ese lugar. Es como el puente. Dice que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Es el mediador, y nos hace entrar en esa nueva carpa, ¿sí? En el Espíritu, queda sumergido en esa carpa y queda bautizado en el Espíritu Santo, ¿sí? Por medio de ese momento. Eso sí, no falta el que quiere en la mitad del camino devolverse al mundo, devolverse a la carpa anterior, a la carpa de la inmundicia, ¿sí? Y es donde debemos luchar, ¿amén? Entonces sale de muerte a vida, a una vida eterna con Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Entonces el bautismo cristiano tiene tanto el espíritu, o sea, el bautismo tanto en espíritu como en agua, simbolizan lo mismo: la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Y el bautismo confirma al creyente que ha muerto para el mundo, ¿sí? Nuestra vieja manera de vivir debe morir, debe quedar atrás, debemos luchar para que sea una nueva manera de vivir, a fin de comenzar una vida completamente nueva, de la mano del Señor Jesucristo. Sabemos que no es por nuestras propias fuerzas, sabemos que no es por lo que hagamos, sino que el mismo Señor, dice la palabra de Dios, que Él pone el querer como el hacer, ¿sí? Y Él nos habla y nos dice. Lo que pasa es que a veces nosotros nos hacemos los de los oídos sordos. El Señor nos habla y nos dice: ojo, deje de pecar, ojo, ¿qué está haciendo con su vida? Ojo, que ese camino no es correcto, que esa manera de actuar, esa manera de vestir, esa manera de pensar, esa manera de reaccionar, del enojo, no es correcto, y nosotros nos hacemos los de los oídos sordos, amén. Pero debemos luchar. Entonces imagínense en ese pueblo judío atravesando el mar, y atrás quedaba Egipto, detrás de ellos había quedado Egipto, ¿sí? Es decir, el pasado, el mundo, ¿sí? Y cruzaron por el mar. Su vieja naturaleza quedó sepultada al cruzar el mar,
llegaron a la otra orilla y comenzaron una vida completamente nueva. Y eso es lo que nosotros hacemos. Comenzamos una vida completamente nueva y debe ser así. Y el Señor nos da la oportunidad cada día de reencaminarnos en el Señor. Vamos a la palabra de Dios, a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Amén. 2 Corintios 5, 17. Dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Tenemos delante de nosotros una vida nueva, una vida abandonando el pecado, abandonando los vicios, abandonando los deseos de la carne, abandonando la fornicación, el adulterio, todas esas cosas inmorales que nosotros ya como creyentes no debemos hacer. Amén. Y esto es lo que simboliza el cruce del Mar Rojo. Egipto atrás quedó, el mundo atrás quedó. Amén. Entonces Israel se separa de Egipto por 3 días de camino. Llevamos Éxodo capítulo 8. Vamos al libro de Éxodo capítulo 8. Versículo 25 al 27. Amén. Éxodo 8, 25 al 27 dice: Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Entonces, Dios tuvo que enviar 10 plagas para que el faraón dejara ir a su pueblo. Y más o menos en esto que estamos leyendo es como después de la 4ª plaga, donde el faraón aceptó, que llamó a Moisés y le dijo: está bien, dé sacrificio a su Dios, pero délo aquí mismo en Egipto. ¿Sí? Y Moisés le dice que no podía presentar sacrificio ahí, sino que tenía que obedecer a Dios e ir 3 días de camino para presentar ese sacrificio delante del Señor. ¿Y por qué 3 días? ¿Cuánto duró el Señor muerto? El Señor Jesucristo. 3 días, ¿verdad? Y lo que quiere decir es que debemos ir a Cristo resucitado, ¿sí? Que no debemos quedarnos en el primer día en la cruz, porque en la cruz fue el perdón de nuestros pecados, ¿sí? En la cruz es donde nos presentamos delante del Señor por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz. Es que le podemos decir a Dios que perdone nuestros pecados, ¿verdad? Pero tenemos que ir al tercer día. El tercer día fue en el que el Señor Jesucristo resucitó, y que al resucitar asimismo nos da una vida nueva, y asimismo nosotros debemos de estar en ese tercer día, porque el primer día Cristo muere en la cruz para el perdón de los pecados, pero resucita el tercer día para que nosotros tengamos esa nueva vida. Amén. ¿Y cuántos creyentes no se quedan en el primer día? O sea, que vienen un día a la iglesia, le piden perdón al Señor. Por ejemplo, vienen el domingo a la iglesia, le piden perdón al Señor por medio del Señor Jesucristo, su obra redentora. El Señor nos escucha, nos perdona, es fiel y justo para perdonarnos, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que salen y vuelven a su vida cotidiana,
Vuelven al pecado, vuelven a la inmundicia y pretenden venir aquí a los 8 días a estar otra vez en el primer día. ¿Sí? Y eso es lo que no quiere el Señor en nuestras vidas. Él quiere que estemos, que nos presentemos delante de Él por medio del Señor Jesucristo, que le pidamos perdón, pero que avancemos cada vez más un paso hacia esa vida nueva. Amén. Recuerden que la obra del Señor Jesucristo empieza cuando creemos en el Señor Jesucristo y nos va guiando por sus caminos por medio del Espíritu Santo cada día, y lo va a hacer así hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, venga por nosotros. Amén. Mientras tanto, es un camino que debemos avanzar y recorrer cada día en nuestras vidas. Amén. Debemos proseguir al tercer día, a la resurrección de esa nueva vida en Cristo Jesús. Dice que a veces son esos cristianos que les decía ahorita que vuelven al pecado y vuelven, son esos cristianos derrotados, ¿sí? Que se dejan desviar, que se dejan guiar por cualquier viento de doctrina, porque hay doctrinas en esta tierra, en algunas iglesias, que hacen que el creyente pues vuelva al pecado, porque les dicen, no, usted puede vivir como quiera aquí, que el Señor Jesucristo ya murió por todos nuestros pecados, entonces podemos vivir como queremos, y no es así. El Señor demanda que nos santifiquemos. Hay dos tipos de santificación: una santificación posicional, que es donde nos pone el Señor Jesucristo cuando creemos en Él, nos pone santificados delante del Padre. Pero hay una santificación práctica, que, como dice la palabra, es en la práctica de nuestras obras diariamente, por medio de las cuales nos santificamos, ¿sí? O sea, no es por obras para que nadie se gloríe que tenemos la salvación, pero esas obras son el reflejo de la salvación, son el reflejo de la obra redentora del Señor Jesucristo en nuestras vidas, y cada día debemos avanzar más por esas obras. Amén. Cristo ya venció, así que como el faraón quedó derrotado y el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, asimismo el creyente debe salir de la esclavitud del pecado y seguir esa nueva vida en Cristo. Cristo nos hace vencedores y salimos de la esclavitud de Satanás, ¿sí? Ahora Cristo dirige nuestras vidas por sus caminos para llevarnos a sus lugares celestiales en Cristo Jesús que Él tiene para nosotros, es decir, para avanzar hacia el tercer día, adorar al Señor Jesucristo glorificado. Amén. Y ese día llegará en que estaremos glorificados con un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, y nos podremos presentar delante del Padre para honrar su nombre. Amén. Entonces, esos 3 días de camino es una figura de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y no podemos quedarnos en el primer día, debemos avanzar al tercer día. Veamos Gálatas capítulo 2, por favor. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Con Cristo juntamente estamos crucificados, ¿eh? O sea, ese es el primer día. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, perdona nuestros pecados por medio de ese primer día, que es juntamente crucificados con Él. Y el tercer día viene de ahí en adelante, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, ¿sí? Porque estamos todavía en esta carne, en este cuerpo, estamos en esta tierra,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No vivo por mis propios pensamientos, por mis propios deseos, sino por la fe en Cristo Jesús y por lo que el Señor quiere que hagamos y como Él quiere que vivamos. ¿Por qué? Porque el cual me amó, dice que Él me amó tanto que se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros como pecadores teníamos que haber ido al infierno para pagar por nuestros pecados. Pero ahora el Señor Jesucristo nos da vida eterna en esos lugares celestiales, es decir, en el cielo, allá donde Él está, donde Él mismo se fue a preparar lugar para nosotros, para que vivamos con Él. Amén. La única forma de demostrar que estamos separados por 3 días del camino es viviendo en santidad. Amén. En santidad. Veamos Romanos capítulo 6, por favor. Romanos 6, versículo 11 al 13. Romanos 6, 11 al 13 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén, gloria a Dios. O sea, ya no vivo yo, ya no reina nuestra carne, es decir, el pecado que mora en nosotros no reina, ¿sí? No obedecemos la conducta del pecado, ¿sí? No obedecemos la vieja naturaleza, que es la que nos lleva a pecar, sino obedecemos la nueva naturaleza que es puesta por el Señor. Obedecemos ahora al Señor, presentamos nuestros miembros, dice que todas nuestras extremidades las presentamos para el Señor como instrumentos de justicia, de ser justos, de santidad, de santificarnos cada día con nuestras obras, es decir, con todo lo que hacemos, por el camino que vamos, por el camino que avanzamos, con nuestras manos en las obras que hacemos, ¿sí? Con nuestros pensamientos también fijos en esos lugares celestiales de Cristo Jesús. Amén. Entonces Dios no quiere que nos quedemos en el pecado, Él quiere que avancemos a esa nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces el verdadero creyente no cede a la tentación porque ha alcanzado la separación que Dios planeó para su vida, es decir, la separación del pecado. Ha muerto con Cristo a todos los placeres de este mundo, ¿sí? O sea, ya no vivo yo, tenemos que pensar cada vez que viene la tentación a nuestras vidas, porque Satanás va a seguir enviando la tentación. Aunque Cristo ya lo venció, Él no tiene poder sobre nosotros, pero Él sí pone la tentación delante de uno, y es cuando nosotros debemos ser esforzados y valientes para huir de la tentación, para decirle no a la tentación, no al pecado, y seguir con Cristo. Amén. Vamos a Gálatas capítulo 6, por favor, versículo 14. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Por medio del Señor Jesucristo. O sea, nosotros no tenemos por nada que gloriarnos, por la salvación. ¿Sí? Porque la salvación fue un regalo de Dios por medio de la fe. Y es más, la fe también es un regalo de Dios. Entonces no tenemos en qué gloriarnos, sino que el mismo
Señor es el que tiene todos los planes, tiene toda la potestad, y es el mismo el que nos hace que sea por medio de Cristo Jesús la salvación. Amén. Y dice, por quien el mundo es crucificado, a mí y yo al mundo. Es decir, que ya el mundo no debe tener ninguna fuerza, ningún poder hacia nosotros, ¿sí? Y asimismo nosotros debemos presentarnos delante de Dios cada día, en el sentido de poner nuestras vidas en las manos del Señor Jesucristo, que Él ya pagó el precio, Él ya nos hizo más que vencedores, dice la palabra de Dios, pero a veces nosotros mismos somos los que volvemos al pecado. El creyente no corresponde, no responde y no pertenece al mundo, porque ha sido muerto al mundo. Asimismo, el verdadero creyente ha sido librado de todo el temor de la muerte. ¿Sí? Eso es algo muy importante que habíamos mencionado acá, que nosotros como creyentes no debemos temer a la muerte, ni siquiera a la muerte debemos temer. ¿Por qué? Porque el morir es ganancia. Vamos al libro de Hebreos capítulo 2. Versículo 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. O sea, antes vivíamos atemorizados por la muerte, ya no debe ser así. Ya los creyentes de Cristo Jesús no debemos temer a la muerte, porque morir es ganancia, como les decía, es decir, que cuando muramos vamos a ir a un lugar mejor, a ese reino celestial, a esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso no debemos temer a la muerte, sino que debemos pues nosotros, digamos que encaminarnos con el Señor. O sea, no es que por nuestras obras seamos salvos, lógicamente no, porque el Señor Jesucristo ya pagó el precio, pero es de que nos esforcemos para esa santificación práctica que debemos tener cada día en nuestras vidas. Amén. Y debemos tener siempre esa convicción de que si morimos, que si salimos y pasa algo, Dios no lo quiere, un accidente o lo que sea, que vamos a ir al reino de los cielos, que vamos a entrar en esos lugares celestiales de Cristo Jesús. Amén. Y no por nuestras obras ni por cómo hayamos vivido, sino por Cristo, que ya pagó el precio. Amén. Tenemos esa vida eterna asegurada por Cristo Jesús, en esos lugares celestiales que Él mismo se fue a preparar para nosotros. Amén. Cristo ya venció y nos hace más que vencedores. Debemos pues nosotros permanecer y prevalecer, luchar contra nuestra propia carne, luchar contra la tentación que se nos levanta, luchar contra el pecado. ¿Sí? Tenemos que vencer la tentación, el pecado, seguir hacia ese tercer día completamente, ese tercer día en que el Señor Jesucristo fue resucitado y fue glorificado, llevado al reino de los cielos, así como nosotros lo seremos algún día. Amén. Amén, gloria a Dios. Tendremos ese cuerpo glorificado y entraremos al reino de los cielos con todo nuestro ser para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, y agradecemos tu palabra, Dios Todopoderoso, que nuevamente, Padre, nos llamas a un arrepentimiento genuino. Nuevamente, Señor, nos hablas que debemos abandonar el pecado, Padre,
que debemos dejar la tentación, que debemos luchar contra la tentación, luchar contra el pecado, Padre. Sabemos, Señor, que Cristo ya venció en la cruz, que ya nos hace más que vencedores, que ya nos hace salvos, que nos hace redimidos, pero que tenemos que vivir esa santificación práctica cada día de nuestras vidas, Señor. Por eso dejamos todo en tus manos, Señor, todo nuestro ser, para que tú obres conforme a tu santa y perfecta voluntad, para que nos dirijas día a día, Señor, y ayúdanos, Padre, a comprender tu palabra, a comprender tus designios, a comprender tu guía, con la cual nos quieres dirigir por tus caminos, para salir más que victoriosos cada día, Padre. Dejamos todo en tus manos, Señor, te pedimos que obres, que nos ayudes, y que asimismo en nuestros familiares, en nuestros allegados y conocidos, Padre, tu palabra tenga efecto. Si es necesario, úsanos y ayúdanos a dar buen testimonio, Señor, para que aquellos quieran tener lo mismo que tenemos nosotros, que es a Cristo en el corazón, a Cristo en nuestras vidas, Padre. Obra, Señor, haz tu voluntad en cada uno de nosotros. Obra conforme a tus deseos, Señor, y obra conforme a tu palabra, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo,